Bueno, estamos con Mariana Severo, es licenciada en psicología de acá de Bella Unión. Y bueno, hoy quería hacer esta entrevista con ella para hablar sobre un tema que ya planteé en el podcast pasado, que es sobre cómo afecta esta pandemia, esta situación de crisis que estamos viviendo a las personas, ¿no? Y bueno, me pareció pertinente hablarlo con ella porque además de ser psicóloga, ha escrito varias columnas en una página de Salto hablando sobre estos temas. Eh, por ejemplo, la primera que quiero empezar a tocar es una que se llama Pandemia y Aislamiento Social. Así que bueno, ¿cómo estás, Mana? ¿Podrías desarrollar un poquito ese concepto del aislamiento social y los efectos que tiene? Bueno, primero que nada, gracias Juanse por el espacio. Y como bien decís, hace un tiempo empezamos a escribir junto con un colega que se llama Gabriel Paredes, también psicólogo, una columna para la página web de Salto Sal. La columna en sí se llama Espacio Psique, y uno de los primeros temas fue el tema del aislamiento social y la pandemia, porque justamente fue cuando se desencadenó todo, ¿no? Claro. Que fue como el caos inmediato, bueno, y decidimos empezar a escribir sobre esa temática. Y como bien decís, hacemos hincapié en poder diferenciar el distanciamiento físico del aislamiento social. Es como, el objetivo de la primera columna fue hacer un poco hincapié en eso, en que si bien son términos, ¿no? Que suenan muy parecidos y pueden parecer lo mismo, Sí. en realidad no tienen nada que ver. Porque cuando hablamos de... Sí. Sí. Cuando hablamos de distanciamiento físico, estamos haciendo referencia a esa medida de cuidado que se promovió desde la Organización Mundial de la Salud y desde nuestro Estado y el gobierno para justamente frenar el impacto de los contagios, ¿no? Y que así el sistema de salud no se viera saturado y bueno, Afectado, sí. sucediera como en otros países, que hay muchas muertes, no se pueden atender bien los casos, etc. Ese es el concepto de aislamiento físico-social, ¿no? ¿Y cuál es el de aislamiento social? Ese es el concepto de distanciamiento social. Nosotros hacemos como hincapié en decir distanciamiento y aislamiento. Okay. Y por el otro lado tenemos el aislamiento social, que en realidad ya implica como una condición que afecta el bienestar integral de la persona. En la columna se puede leer como algunas consecuencias de este aislamiento, es el tema, por ejemplo, de que la persona se puede sentir como perder en lo que tiene que ver con el tiempo y espacio, ¿no? Lo que nosotros ahí llamamos como una desorganización, sí. Puede perder o se le pueden debilitar los vínculos afectivos. Y hablan también de la enajenación. La enajenación, claro, que hace referencia justamente a perder un poco la razón o perder un poco el sentido común. Que, a ver, podemos tomar como un ejemplo, por ejemplo, que podemos verlo capaz en las series, capaz que en nuestra realidad cotidiana se aleja un poco, ajá, pero las personas que están privadas de libertad, por ejemplo, ¿no? Cuando se las lleva como a un sector como de más seguridad y implica un aislamiento, esas personas pierden el sentido de qué día es, qué hora, si es la hora de comer, de dormir, de bañarse. Entonces es como, para poner un poco como ejemplo, eso sería como el aislamiento social. O sea, claro, quedar nosotros completamente aislados del mundo externo, que puede traer como otras consecuencias, ¿no? Que capaz las vas a nombrar sí, ahora. Por ejemplo, ustedes hablaban ahí en esa, justamente iba a preguntarte sobre eso, enfocaban en los mayores, ¿no? De edad, que también son justamente los que se ven más afectados por la pandemia, tal vez sean los que están más aislados, y ustedes mencionaban también el hecho de los suicidios, ¿no? Y de que son la población también más afectada por esto. Sí, justamente como decís, el adulto mayor es el que está más propenso a desencadenar en una muerte, si contrae el virus, ¿no? Sí. Bueno, por diversas patologías, por la etapa de la vida, por cómo se encuentra su organismo, etc. Entonces, el aislamiento o el distanciamiento los afectó de una manera diferente a ellos. ¿Por qué? A ver, vamos a como ejemplificar. Los adultos, la gran mayoría de los adultos viven con su pareja, ¿no? De toda la vida, algunos viven solos, pero ¿qué pasa? La mayoría de ellos sufrió como que se fueron, o la pérdida de los hijos, de los nietos, como de la familia, ¿no? Generalmente cuando se llega a la edad adulta, los hijos ya se fueron, establecieron otros vínculos, sí, o viajaron a otras ciudades. Hasta de su trabajo, ¿no?
hasta de su trabajo, claro, porque viene la etapa de jubilación también, entonces como que quedan ellos solos y de vez en cuando nosotros nos encontramos con los abuelos los fines de semana, un día a la semana para un festejo, un cumpleaños, pero no solíamos como tener ese vínculo cotidiano. Hay algunas familias que siguen todavía viviendo juntas, digo, pero los abuelos que están en esa situación, que se encontraron con esto de un día para el otro, igual que nosotros, que consumen, esto es otro factor también importante, consumen mucha televisión, ¿no? La gente mayor consume mucha radio y mucha televisión, entonces está constantemente con ese bombardeo de información, y tantas muertes en China, y tantas muertes en Europa, y el sistema no da abasto, etcétera, etcétera, todo como información muy negativa que también impacta de otra manera. Sí, Y sí. lo que nosotros traíamos es que ellos tendrían como una desventaja en algunos casos, que es que no tienen el acceso tan al alcance de la mano de los medios electrónicos o tecnológicos, como Claro, nosotros para ahora. comunicarse, ¿no? Para seguir en contacto, Claro, digamos. como nosotros ahora sabemos que podemos prender el celular y hacer una videollamada y podemos estar horas hablando y no pasa nada, ¿no? Y como que la lejanía o el distanciamiento se siente menos, pero ellos no tienen como, no nacieron y crecieron en un mundo donde los aparatos tecnológicos empezaron a crecer muy rápidamente y ellos no se fueron como adaptando. Sí, Eso no están también ayornados, digamos. acá, ahí va, ayornados a esta nueva realidad de la globalización, vamos a decirlo de alguna manera. Claro. Entonces también es un factor de riesgo. Por eso traíamos el suicidio, ¿no? Porque en realidad, bueno, el suicidio es una problemática muy compleja y invisible en Uruguay, ¿no? Es un tema muy tabú todavía. Algunos piensan que hablando de suicidio se genera como el suicidio, ¿no? Como que hablar de suicidio incentiva a que las personas se suiciden, lo que es un mito, ¿no? Hablar de todo lo contrario, hablar de suicidio reduce el riesgo, hay que hablarlo en las escuelas, con los grados más grandes, hay que hablarlo en la adolescencia, hay que hablarlo en los liceos, en las radios, en la televisión. Claro, siempre desde un paradigma de promoción de la salud, Claro. ¿no? No es lo mismo hablar en la televisión de suicidio, promocionando una vida saludable y identificando factores de riesgo, que hablar de suicidio por el morbo, ¿no? Que Claro. se mató utilizando tal método, bueno, y todo lo que generan también Sí, los medios totalmente. de... Ahí va la responsabilidad de cómo se comunica, ¿no? Claro, ahí va. Y lo que te estaba comentando, el tema del adulto mayor en el suicidio, el suicidio es un fenómeno complejo, que cuando los derechos de la persona se vulneran, es decir, cuando hablo de derechos vulnerados, la pérdida de un empleo, el empleo en condiciones de precariedad, problemas en la vivienda, problemas de acceso a la alimentación, que son todos derechos que están siendo tocados en alguna medida por esta pandemia, ¿no? Eso aumenta, o sea, son factores de riesgo para que se llegue a cometer el suicidio. Entonces también como lo queríamos poner sobre la mesa porque es un tema que está ahí constantemente latente. Sí, Y los Uruguay, los vuelve más vulnerables también a esa población, ¿no? ¿Y Uruguay qué pasa? claro, no, y que Uruguay es uno de los países con mayor tasa de suicidio de América Latina. Está como, no, sé, no está primero, pero si no está primero está segundo, y en relación también a países europeos tenemos una gran tasa de suicidio, que son justamente adultos mayores los que más se suicidan. Pero en estos últimos años los adolescentes también han, o sea, es un fenómeno que ha impactado a los adolescentes en mayor medida. También en Uruguay tenemos casos de niños de 9 años que se han quitado la vida. Entonces es un fenómeno ya que está como atravesando a todas las edades. Claro, y con esta situación capaz que habría que atenderlo aún más todavía, ¿no? Exactamente. También ustedes hablan sobre algunas recomendaciones, ¿no? No quiero tocar todas, pero sí enfocarme en una que me pareció bastante interesante, sobre no sobreexigirse, ¿no? No pasarse de productivo, que en esta pandemia, sobre todo en las redes, se está viendo como que todo el mundo está tratando de hacer más cosas, inclusive más de lo que hacía cuando no había pandemia y no había confinamiento, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de esto? ¿En qué afecta? Claro, cuando llegó la pandemia a Uruguay, que me acuerdo clarito, fue el día 13 de marzo que 13 de marzo. estallaron
los dos casos en Salto, ¿no? Mm. Y enseguida empezó el bombardeo a través de celulares, bueno, de qué van a hacer, que van a cerrar las fronteras, que va a cerrar el país, que va a cerrar el departamento, que nos vamos a quedar aislados, ¿no? Personas que por ahí se trasladan de un departamento a otro para trabajar, ya estaban preocupados, bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a ir más al trabajo, el trabajo va a cerrar, que Sí, enseguida los después se tomaron. estudiantes, por ejemplo, yo estaba en Montevideo y no sabía qué iba a hacer ahí. Claro, sí, fue todo caos y eso fue como muy general, fue Sí. caos y desorden para todo el mundo. Entonces, empezaron a salir desde los medios de comunicación y este mundo productivo y neoliberal, algunos tips para organizarnos la vida, ¿no? Y entre Ajá, esos a tips ver. están estos que vos traes, que por ejemplo, había imágenes que nosotros intercambiamos con Gabriel, que por ejemplo decían, bueno, si no salís de esta cuarentena con un libro leído, con una idea nueva o con un proyecto armado, no te faltó tiempo, te faltó disciplina, ¿no? Ajá. Después había como otras imágenes que traían, a tal hora nos levantamos todos en familia, agradecemos el día, a las 11 ponemos la mesa, después almorzamos todos juntos, y ahí como que te estaba dando toda una agenda muy recargada, que era, bueno, todos tenemos que estar en familia y hacer todos juntos. Y nosotros veíamos esto como que no daba espacio a la individualidad tampoco. A Ujú. ver, cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, nos gusta también estar como un rato solos, estar aburridos, ¿no? O sea, poder estar un rato, como se dice comúnmente, al pedo, ¿no? Ajá. Cada uno de nosotros, o dedicando tiempo a mirar una serie, que Sí, eso también claro. está como mal visto en este mundo laboral. Uno a veces se siente con culpa por quedarse todo el día de pijama, por ejemplo. Ajá. Entonces con Gabriel queríamos rescatar esto. Si bien hay que tener como una organización en la vida, porque la organización da como más seguridad, ¿no? Y contribuye al bienestar, hay que tener determinadas horas de sueño, No, y a esto hora para también de comer, no desorientarse, como ustedes decían, ¿no? claro, ¿sí? No, eso nos organiza y son pautas sumamente saludables para seguir. Ujú. Nosotros traíamos esto de no sobreexigirse y no estar todo el tiempo diciendo, ay, bueno, tengo que hacer esto, no tengo que perder el tiempo, tengo que hacer 25 collages con mi hijo, tengo que hacer las tareas, tengo que hacer las 5 recetas que me vi en Instagram, porque en realidad eso después puede desencadenar en una saturación de nosotros mismos, Claro. ¿no? Y digo saturación como lo más, una explosión de algo como lo más básico, ¿no? Que después claramente puede desencadenar en otras cosas. A ver, por tener ejemplos, hay personas que a veces consultan, ¿no? En la atención privada, en la atención psicológica, porque traen esto de que no se sienten como felices en su vida, ¿no? Y que te traen esto de que, bueno, tengo todo lo que quiero, por ahí tengo todo lo económico que quiero, tengo un buen trabajo, gano bien, me puedo dar los gustos económicos, Ujú. pero no me siento satisfecho como a nivel emocional. Y Sí. tiene que ver también con esto, cuando uno empieza como a indagar con la persona, ¿no? Su rutina, bueno, cuáles son las cosas que hace, a qué le dedica tiempo. Es todo trabajo, es todo ser productivo, todo tiene que ver con lo laboral, y en Ujú. realidad no hay como un tiempo para ellos mismos, para estar solos, para dedicarse si quieren un día, si les encanta salir a pasear o ir a la plaza con los niños o tomar sol, o sea, cosas más cotidianas y que no requieren como de mucho, ¿no? De nosotros. Sí, Solo no, estar dispuestos a hacerlo, no tener por qué no ser lo hacen, productivo todo el tiempo. claro, no lo hacen. Entonces, eso también va opacando y afectando su estado emocional. Ujú. Ahora, vos también hablaban ustedes dos, perdón, en esa columna, sobre la dualidad, ¿no? de las crisis, ¿no? Esta característica de dualidad, y decían que también trae oportunidades, ¿no? Y en dos de ellas, que, por ejemplo, que mencionaban, era la de mejorar los vínculos, que ya la trataste, y lo de trascender el individualismo, ¿no? De que estábamos por ahí en una sociedad que es en la que uno se miraba mucho a uno y no al otro, ¿no? Sí, yo creo lo que nos trajo esta pandemia, que a la vez significó crisis,
en la vida de muchas personas, porque bueno, el concepto de crisis en realidad es eso, que la vida viene muy lineal y pasa algo que te irrumpe en tu cotidianidad y te la desordena completamente. Algo totalmente inesperado, que vos decís, nunca en mi vida pensé que iba a pasar esto, llegó y me rompió los esquemas, ¿no? Eso es Entonces, una crisis. eso es una crisis. Cuando llegó esa crisis, al otro día nosotros todos nos encontrábamos desorientados, teníamos como mucha incertidumbre, no sabíamos si proyectarnos a futuro, ni a corto plazo ni a mediano plazo, porque en realidad todavía seguimos pensando, bueno, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? ¿Cómo se va a resolver? ¿Hasta cuándo vamos a estar? Entonces todavía tenemos como esa dificultad para poder proyectarnos a largo plazo, ¿no? Mucha Entonces incertidumbre. mucha incertidumbre, ¿y qué pasa? Nosotros la incertidumbre de alguna manera nos incomoda, porque la incertidumbre, más allá de que es algo totalmente natural, y bueno, la incertidumbre es parte de la vida porque nadie sabe qué va a pasar al próximo segundo, ¿no? Esa es la realidad, y nosotros somos seres humanos que no podemos tampoco controlarlo todo, que a veces el ser humano es como muy omnipotente en ese sentido y piensa que todo va a ser como él quiere que sea, o todo, si él pone más esfuerzo, las cosas van a salir bien, y en realidad es que no es así, no todo depende de nosotros. Entonces, cuando nos encontramos con la incertidumbre, esa incertidumbre nos incomodó. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es silencio, es encontrarnos con nosotros mismos. Y a veces nos encontramos con cosas de nosotros mismos que no queremos. Nos encontramos con el aburrimiento, con la dejadez, con la pereza, y queremos salir corriendo de ahí. Eso nos generó esa crisis, ¿no? Por eso también todo el tema de estar productivo todo el tiempo. Y Y lo que nosotros trayendo este veíamos concepto del individualismo, ¿también hizo reflexionar un poco sobre eso? claro, y lo que nosotros traíamos con Gabriel es que en realidad esa incertidumbre, traerlo como más del lado positivo, era una oportunidad, verla como una oportunidad para poder reflexionar acerca de si nosotros, cómo estamos nosotros con nosotros mismos, con nuestros vínculos, en relación con el otro, si en realidad podemos enfrentar como la vida solos desde la individualidad o necesitamos un otro al lado. Y nosotros ahí hacíamos referencia al otro, a la diferencia, como más en la idea de comunidad, ¿no? Porque en realidad tenemos como la firme convicción de que si esto no, si la crisis no se hubiera enfrentado como, como todos, como un todo, como una comunidad, posiblemente los resultados fueran a ser otros. Ajá. Hoy leía que Uruguay es uno de los modelos en el mundo por país, por cómo enfrentó la crisis, ¿no? Sí, Uno como de está los siendo modelos. bastante nombrado. Claro, y tiene que ver también con esto, con la idea de comunidad. Vos fijate que enseguida que empezó el tema de la crisis empezaron como a surgir iniciativas solidarias, iniciativas de ollas populares, campañas de invierno, meriendas para los gurises, que tomando las medidas de distanciamiento son iniciativas que nosotros creemos que hay que apoyar y promoverlas, ¿no? Porque en realidad esta idea de comunidad y que, bueno, estamos todos pasando en algún aspecto un poco mal, pero podemos salir todos juntos. Nosotros creemos que si eso no se hubiera abordado desde ese paradigma, desde el todos juntos podemos, los resultados hubieran sido diferentes. Y también tiene que ver con esto de pensarnos, creo que lo dije, pero retomarlos en relación a cómo nos vinculamos con el medio ambiente, ¿no? Y de pensar si por ahí, si esta crisis vino de afuera y cayó como un meteorito, o tiene que ver también con nosotros y cómo día a día nos vamos vinculando con el medio ambiente y con la naturaleza. Como también esas cuestiones. Está bueno ese punto. Como también las cuestiones, perdón. No, como también esas cuestiones poder repensarlas, porque en realidad el ser humano, bueno, históricamente se ha relacionado de una manera nociva con la naturaleza y eso ha traído muchas catástrofes. Si en la historia nos ponemos a mirar, incendios, bueno, inundaciones, ¿no? Toda la contaminación del agua. Sí, ¿Y es un por qué no? momento para reflexionar sobre todo nuestro comportamiento y nuestra relación con las personas y con el medio ambiente, como decís vos. Y con las personas, claro que sí. Claro. También en otro artículo hablaron sobre el proceso de duelo y su importancia. Ese es el título de
de esa columna, ¿no? ¿Qué es eso del concepto de duelo? Yo creo que lo traté también en un podcast pasado. ¿Lo podrías explicar vos mejor, que seguramente tenés más conocimiento sobre eso? Sí, viste, el concepto de duelo en realidad es un concepto que comúnmente nosotros hacemos referencia a cuando tenemos una pérdida, como una muerte, ¿no? De una Sí. persona cercana o afectiva. Ahí creo que la mayoría de las personas saben que está transitando un duelo. Pero también el concepto de duelo hace referencia a el término de una relación de pareja, el término de una amistad, el término de una etapa de la vida, por ejemplo, cuando se termina facultad, hay un duelo muy grande que transitan las personas que terminan la carrera, la pérdida de un empleo, bueno, toda pérdida de ese objeto que nosotros teníamos una carga afectiva depositada en él, implica un duelo. Entonces, nosotros resaltábamos como esta importancia de desmitificar la idea de duelo como algo malo, ¿no? O algo de lo que queremos escapar, o algo de lo que no queremos... ¿Esta pandemia trajo de alguna forma esa sensación de duelo? Claro, porque la pandemia implicó una crisis en la vida de muchas personas. Y toda crisis implica un duelo. No, los duelos, por ejemplo, a ver, para poner un ejemplo, la muerte de un ser querido es un duelo, pero puede no implicar crisis. Claro. ¿Ah? Puede no implicar crisis. Pero la crisis, que es cambio, que es una ruptura, implica un duelo. Ahí hay algo que se pierde. Okay. Entonces, claro, va a impactar igual en la vida de cada persona de manera diferente, porque todos somos diferentes, tenemos un entorno diferente, tenemos herramientas internas diferentes, ¿no? También esto que la idea de que estamos todos en el mismo barco no es tan real, no es de nada real, porque sabemos que hay personas que entraron en la crisis como escalones mucho más abajo que otras, ¿no? Cuando estamos hablando de personas en situación de calle, o niños en situación de migración, o mujeres en situación de violencia de género, ¿no? O personas que estaban en el mercado, vamos a decir, o en negro, como se dice comúnmente. Esas personas entraron en la crisis de otra manera, ¿no? Y tienen mucho menos herramientas para enfrentar la crisis que los que entraron con derechos más garantizados, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro que el proceso de duelo va a ser diferente y se va a transitar de una manera diferente. Pero lo que nosotros rescatábamos con Gabriel era la importancia de poder validar estos sentimientos que nos generan los duelos, ¿no? Que suelen ser esa sensación de tristeza profunda, no solo estar triste, sino tristeza profunda, ¿no? Sensación de que en este momento odio todo y en este momento amo todo, que es lo que se llama ambivalencia. De poder validar todo lo que nos pasa, de poder decir, sí, estoy triste, sí, quiero llorar, sí, hoy me quiero quedar todo el día tirado en la cama porque la verdad no tengo ganas de nada, y bueno, y poder ir reorganizándonos a la nueva realidad. No tratar de negar, ¿no Claro, tratar de negar, no, ya no me pasa. Yo también lo planteaba, ¿no? Eso de la capacidad del hombre, del hombre, de las personas, ¿no? Hombres y mujeres, de ser conscientes de lo que sienten y de lo que piensan, ¿no? Y cómo eso es un arma de doble filo, porque si bien es lo que nos, de cierta forma, define como personas y lo distinto que tenemos, también nos juega en contra a veces, ¿no? Cuando uno se pone triste, por ejemplo, y dice, ¿por qué estoy triste? Y ya se pone triste porque está triste y entra en ese círculo vicioso, ¿no? Claro, que hablamos que los seres humanos tenemos como un cerebro más emocional y un cerebro más racional, ¿no? Entonces, cuando aparece la emoción, esto que vos decís, bueno, estoy triste, ¿qué hace el ser humano? Como tendencia quiere tratar de racionalizar todo. Bueno, estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué tengo que Se te cortó ahí. sentir de manera? Y en realidad es como que no tenés que hacer nada, solo tenés que estar triste, porque la tristeza es una emoción como todas, y es totalmente saludable estar triste en algunos aspectos de la vida y por algunas situaciones. A ver, si la pandemia llegó e implicó que nosotros no pudiéramos juntarnos más con nuestros amigos todos los fines de semana, que algunas personas no pudieran ver a sus padres porque eran adultos mayores, ¿no? Y tenían como que tener otros cuidados, está bien que estés triste. O sea, somos seres humanos, tenemos como esa capacidad de sentir. Entonces, claro, no tratar de racionalizar todo y preguntar por qué, sino poder aceptarlo. Bueno, es un momento de mi vida en el que estoy triste y ya va a pasar.
porque Es, son es emociones. importante eso de poder, entonces, por lo que veo, terminar ese duelo, no pasar por esa etapa de duelo y no tratar de cortarla o ignorarla, digamos. Claro, transitar todas las emociones que con el duelo pueden venir. Ujú. Como dije, se manifiestan de manera diferente en cada persona. Algunas personas pueden ser más agresivas, otras pueden tener más ataques de rabia, pero poder transitarlo, y para eso es importante también tener un entorno que lo comprenda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos transitando de duelo podemos tener un entorno como que abrace y acompañe y entienda esa situación y te deje como sentir, y otro entorno como que quiera tapar eso, ¿no? Lo que podemos llamar por ahí sustitución. Hay Por una frase, ejemplo, perdón, que dice, la pena compartida es la mitad de la pena, ¿no? Y eso es así, de poder tener claro, apoyo, ¿no? sí, nosotros cuando socializamos el dolor, el proceso de duelo se facilita. Por eso ahí también en la columna hablamos del tema de los entierros y los rituales como más funerarios. Son un mecanismo para nosotros poder socializar la pérdida y Claro. sentirnos como más abrazados y contenidos, Ujú. ¿no? Y lo que te estaba por traer en un ejemplo, por ejemplo, ¿no? A ver, para nosotros que somos más jóvenes, Ajá. cuando terminamos bueno, también para los adultos, cuando terminamos una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Que tenemos nuestro entorno de amistad, que por ahí nos dice, bueno, te dejaste hoy de tarde y de noche, ya bueno, no tenés que estar triste, Vamos al tenés que baile. salir y vivir la vida, vamos al baile, sos joven, vamos a tomar algo, vas a conocer a otra persona, Ajá. no sé, mil cosas que te pueden decir, que en realidad lo hacen desde un lugar de que te quieren y Sí, quieren para lo mejor ayudar. para vos, claro, pero en realidad, bueno, es como que también de esa manera se obstaculiza. A ver, si de la persona sale, bueno, en realidad hoy sí tengo ganas de salir al baile y divertirme con mis amigos, todo bien, pero lo que pasa es que muchas veces la persona se siente como que tiene que hacer eso para poder tapar esa tristeza, Claro. ¿no? O sea, lo voy a hacer porque no quiero sentirme más así, aunque no tenga ganas de salir. Y en realidad, bueno, ahí sí es cuando el duelo se puede por ahí no resolver de la mejor manera. Claro. Y se pueden desencadenar, no te digo que sea causa y efecto, pero sí pueden ser factores que contribuyan a desencadenar duelos más complicados o más patológicos, o que después de ese duelo se te junte con otro duelo y pueda desencadenar otras cosas, que van desde las crisis de ansiedad, angustia, a otros problemas que por ahí ahora Claro, pero no a lo vienen que al te caso. referís es a cosas más patológicas, ¿no? Que ya requieren de otro tipo de atención. Más relacionados a la patología. En Claro, realidad dejar como claro que el duelo no es algo patológico, sino es un proceso totalmente natural de la vida. claro. Está clarísimo.